20 horas 44 minutitos, continuamos en Dialogando hoy martes 15 de abril y después de este hermoso primer bloque con la visita del coro de la Universidad Nacional del Nordeste que relajamos un poco, ¿no? La agenda dura de la información y de las noticias. Y antes, en más de una ocasión, nosotros hicimos programas con la Orquesta Sinfónica también, cuya directora es la profesora Andrea Fusco, que trajimos a la orquesta algunos integrantes, lógicamente, aquí a estudios de Radio Sudamericana. En otra oportunidad también, hace algunos años, también al coro, y hacíamos mesas multitudinarias de debates, pero ahora con el tema tecnológico, que por un lado es un avance, pero por otro lado es una limitación, porque con la imagen, con las cámaras, bueno, hay que cuidar la cantidad y la disponibilidad de micrófonos. La distribución de los micrófonos es actualmente es distinta, como se renovó el estudio de Radio Sudamericana. El estudio de antes tenía otra disposición, otros micrófonos que me permitía hacer esas mesas multitudinarias que llenábamos estudio, por ejemplo, debatiendo sobre carnaval. Eso quedó en la historia de Dialogando y en la historia de Radio Sudamericana. Y la audiencia y los oyentes y quienes participaron de esas mesas multitudinarias me piden: Liliana, ¿cuándo vamos a hacer esas mesas que antes hacía? Bueno, vamos a ver, ya que le encontramos la vuelta ahora, gracias al trabajo técnico de Francisco Acosta. Sin el apoyo de él no puedo hacer absolutamente nada. Puedo tener la iniciativa, en este caso la iniciativa de la profesora Andrea Fusco, de traer el estudio al estudio, al coro de la universidad, pero sin el apoyo técnico, con el gran trabajo que hace Francisco Acosta, no podríamos realizar nada. Así que ahora, ¿qué vimos? Fue una prueba piloto que salió y salió bien. Bueno, ya nos vamos a ir animando a otros desafíos. Pero ahora nos vamos a meter en el tema económico, que sigue dando mucho que hablar. El viernes algo anticipamos después del anuncio del ministro de Economía de la Nación, Luis Toto Caputo, y mientras esperábamos la cadena nacional del presidente. Bueno, terminó dialogando cerca de las 22 horas, el presidente Javier Milei, no se pasaba la cadena nacional, mensaje grabado. Y dijimos, bueno, la semana que viene vamos a ampliar de acuerdo a lo que anuncie o agregue el presidente, y de ver también cuál era la reacción del famoso mercado en relación a estos anuncios. Y lo convocamos nuevamente porque el viernes ya dialogamos con él, al abogado y economista, al licenciado Ataliba Laprovita. Laprovita, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola Liliana, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, del coro de la universidad a... La verdad que algo un poco más aburrido, ¿no? No sé si más aburridos, pero bueno, nos metemos en estos temas que son de obligado tratamiento. Bueno, ¿qué síntesis podemos hacer de lo que se anunció por el Gobierno Nacional el día viernes, ahora, ¿no? De todas estas cosas que tenemos que aprender, lo que es el cepo, lo que es el dólar flotante, que es una flotación, que no es una devaluación. Unos dicen que no se eliminó el cepo, sino que estamos ante un cepo flexibilizado, o la flexibilización del cepo, bueno, y cuántos términos más. Tradúzcanos esto al lenguaje más básico, por favor, y sobre todo, lo que siempre le pido, es cómo repercuten todas estas medidas en el bolsillo de los trabajadores y en la economía de los hogares. Bueno, Liliana, algo hablamos el viernes. Yo te comentaba algo de lo que te voy a decir, pero seguramente vamos a ampliar algunas cosas con el diario del lunes, obviamente, y con mucho más información, pero también con la cabeza un poco más fría, haciendo un análisis un poco más profundo sobre lo que ya conocemos acerca de la medida completa
a esta hora y sobre las exigencias del Fondo Monetario a la República Argentina para el desembolso de estos fondos que están llegando a la Argentina. Hoy la Argentina empezó a recibir los desembolsos del Fondo Monetario de esta nueva pauta de crédito. En primer lugar, lo que quiero transmitir es que esta negociación con el fondo por un nuevo crédito, un nuevo acuerdo de crédito, se da en el marco de una situación claramente, una situación no solamente de emergencia, sino también se da en una situación claramente de, a mi entender, de fracaso del programa económico, más allá de que en la comunicación del gobierno se intente decir que es parte de lo que era la tercera etapa del programa económico en el marco de la consolidación de la finanza de la República Argentina. Yo entiendo de que puede ser cierto esto del tercer paso, pero me parece que lo que no estaba calibrando el gobierno eran aquellas consecuencias que venía teniendo sobre el drenaje de las reservas internacionales, es decir, todos los días salían de las arcas del Banco Central, es decir, de las reservas internacionales de la República Argentina, muchísimos dólares que totalizaron, por ejemplo, durante el año 2024, los primeros meses, del 2025, más de 6.000 millones de dólares. Es decir, nosotros terminamos ahora el viernes con un nivel de reserva de 24.000 millones de dólares muy parecido a los niveles de reserva del peor momento del año 2023. Esa situación claramente no refleja un éxito de la política económica que veníamos teniendo en la Argentina. El gobierno argentino salió a tratar de negociar con suma urgencia este acuerdo con el Fondo Monetario, lo logró en condiciones, a mi entender, por un lado, en términos de la cantidad de recursos que va a recibir, muy favorables, pero también entender cuáles son las exigencias del Fondo Monetario Internacional en términos de privatizaciones, que la Argentina está comprometida a hacer un listado de las privatizaciones que tiene que empezar a encarar a partir de este año, pero fundamentalmente una reforma previsional e impositiva que también debe empezar a discutirse en el Congreso de la Nación este año. Por lo tanto, quedan todavía mucho por trabajar en torno a este acuerdo, más allá de aquellas cuestiones ventajosas y desventajosas que esto puede tener. Entre las exigencias, entonces, privatizaciones, reforma previsional, reforma impositiva, privatizaciones de, por ejemplo, empresas estatales, de empresas que el gobierno argentino determine como necesarias para privatizar. Seguramente en la letra fina del acuerdo ya están establecidas estas empresas. De por sí el gobierno argentino ha planteado la necesidad de privatización ya en la ley base, ¿te acordás? La que se aprobó en el mes de mayo del año pasado, con un anexo donde incluye algunas de las empresas y que dio mucha discusión en el recinto tanto de la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y algunas de estas privatizaciones, en su momento algunas de estas empresas inclusive se sacaron del listado de privatización, por ejemplo, en la venta de las acciones, las ventas de las acciones propiedad del Estado Nacional, por ejemplo, de empresas tan importantes para todos los argentinos como YPF, del cual el Estado Nacional es mayoritariamente socio, u otras empresas que se declararon que no alcanzaron a declararse como necesidad de privatización, como el Banco Nación, que finalmente después se declaró el llamado a su privatización a través de un decreto de necesidad de urgencia que fue paralizado posteriormente por un juez federal en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, hay ya abierta una discusión en la Argentina sobre esta nueva exigencia que el Fondo Monetario pone nuevamente sobre la lupa a partir de este nuevo acuerdo, ¿no? Pero tanto las privatizaciones como la reforma previsional y la reforma impositiva tienen que pasar por el Congreso de la Nación. Por supuesto. Eso indudablemente que va a necesitar mucho consenso político, pero además porque cierra el banco, seguramente el Fondo Monetario lo plantea en el marco de lo que efectivamente observa como mecanismo para que el modelo que hoy se pone en vigencia en la República Argentina
no alcance inconsistencia financiera, por lo menos económica vamos a encontrar muchísimas, si querés después lo charlamos, pero financiera por lo menos no alcance inconsistencia financiera de acá a por lo menos el año que viene, o inclusive el desafío es que no alcance inconsistencia más allá inclusive del año 2026. Y esto es interesante remarcarlo porque ahora las consecuencias de este crédito, o más que del crédito, las consecuencias de este nuevo programa, que básicamente lo que incluye es una flotación entre bandas, que ahora te comento en qué consiste, va a salpicar consecuencias negativas, como también va a salpicar consecuencias positivas, y esto lo vamos a ver. De por sí, una de las cuestiones que hoy ya vemos es que en la flotación entre bandas, ¿qué significa flotación entre bandas? La flotación entre bandas significa que el tipo de cambio ya no va a estar regulado entre las bandas de 1000 y 1400 por ahora, no va a estar más determinado por el Banco Central, o no debe por lo menos estar determinado por el Banco Central. Ahora, lo que el Banco Central no puede hacer, atento al acuerdo, es que si el dólar, claramente, si el dólar llega a 1.400 pesos, el Banco Central debe intervenir para que no supere los 1.400 pesos por dólar, y si baja por debajo, por más allá o llega a los 1.000 pesos, o baja más allá de los 1.000 pesos, también debe intervenir comprando dólares, para que en este caso el tipo de cambio aumente. Entonces esto es lo que sucede cuando hablamos de un tipo de cambio entre bandas. Es una flotación que los economistas la llamamos una flotación sucia, es decir, una flotación administrada. ¿Administrada por quién? Por la autoridad monetaria. Entonces ya no tenemos la rigidez que teníamos hasta hace una semana o un par de días, que donde el tipo de cambio oficial era de casi 1.100 pesos, con una devaluación del 1% mensual, y esto hacía de que existiera el dólar MEV, el dólar de contado con liqui, el blue y demás. ¿Desaparecieron todo? No, todavía no desaparecieron. Lo que es importante entender es que los dólares financieros, el MEV, el contado con liqui, y el dólar blue, deberían, en este escenario de flotación entre bandas, deberían tender a confluir en un solo valor. Pero eso seguramente lo va a ir determinando el mercado. A mi criterio, el dólar blue va a seguir existiendo, por cuanto hay una cuestión, que es la que el cepo, el llamado cepo, no se levantó completamente. Esa era una de las preguntas, ¿no? Porque escuchamos durante todos estos días, a partir del anuncio el viernes, que algunos economistas decían, no se levantó, no se eliminó el cepo, sino que estamos hablando de una flexibilización, ¿puede ser, del cepo? Sí, a mi criterio también existe una flexibilización del cepo. El cepo se corrió a una banda flexible también, a tal punto que los ciudadanos de la República Argentina, es decir, las personas físicas, vos, yo o cualquiera, ¿no? Si tuviéramos ahorros en pesos y quisiéramos cambiarlos por dólares, si esos dólares estuviéramos en una cuenta bancarizada, podríamos hacerlo a través de esa cuenta bancarizada en cualquier banco en la República Argentina. Ahora, lo que no podemos hacer, por ejemplo, es, si tenemos efectivo, ir a comprar una ventanilla de un banco más de $100 por mes. ¿Y qué cambió en relación a antes del viernes? Cambió que hasta antes del viernes no podíamos comprar más de 200 más de $200 por mes por ventanilla de un banco, pero a esa compra se le aplicaban dos impuestos, fundamentalmente las retenciones del impuesto a las ganancias a los bienes personales, y cuando existía el impuesto país, también el impuesto país. Eso ya desaparece para este tipo de transacciones. Y el dato adicional a esto, cuando me preguntás que si se liberó completamente el cepo,
decimos que no porque hay personas, como las personas jurídicas, que no pueden, ni siquiera por los mecanismos recién comentados, adquirir dólares, como recién te comentaba. Una persona física, porque esto me llegaron mensajes preguntándome, sí, ¿no? Si sí, un trabajador que tiene una caja de ahorro en el banco de Corrientes, sí, en el banco de Corrientes, pongamos como ejemplo, y quiere comprar dólares, sí, sí, ¿lo puede hacer? Lo puede hacer, sí, lo debería poder hacer. Seguramente el banco lo debería poder hacer, sí, claramente eso va a depender mucho del banco, de cada banco, calculo que sí, porque si no va a estar penado por la autoridad monetaria, pero seguramente el banco le va a poder, le va a exigir seguramente una caja de ahorro en dólares. Y el monto es libre. Cuando los pesos están bancarizados, no hay ningún inconveniente en la adquisición de dólares. El problema es cuando por ventanilla se quiere comprar más de $100 mensuales. O sea que ahí me voy con el billete físico, papel. Con el billete físico, exacto. Y como van a existir restricciones, por eso te quería comentar lo del dólar blue, lo de la difícil baja del dólar blue, porque hay muchas personas que operan en la informalidad y que seguramente quieren trasladar sus diferencias, sus beneficios a dólares, y no van a poder operar por ventanilla de un banco. Entonces necesariamente van a tener que ir a las cuevas a operar o a adquirir sus dólares en negro, obviamente, de manera informal, y por lo tanto seguramente va a seguir existiendo el dólar blue tal como lo conocemos, seguramente no con los niveles de brecha que hoy que hasta el viernes tuvieron, pero sí, sin duda, que ese concepto va a seguir estando en la economía argentina. Bueno, ¿y cómo se determina el valor del dólar flotante entre esas dos bandas, el mínimo de 1.100 y el máximo de 1.400? ¿Cómo se determina eso que a determinada hora dice, bueno, hoy cotizó el dólar a tanto para la compra y tanto para la venta? ¿Cómo se establece esa cotización? ¿Quién mueve el valor del dólar? El mercado, Liliana, las transacciones financieras en el mercado de cambio. El mercado de cambio es uno de los mercados más importantes en los mercados dentro del concepto de mercado de una economía. Así como tener el mercado de tomate, el mercado de limones, el mercado de camisas, también tener el mercado de divisas. Y en el mercado de divisas es donde se negocia el precio de la divisa. En este caso, la divisa dólar se va a negociar a partir de la oferta y la demanda de dólares. Cuando, por ejemplo, vamos a poner un caso para que pueda entenderse. Supongamos que los exportadores, efectivamente, los agroexportadores, ahora que empieza la temporada de cosecha y venta de la cosecha, por ejemplo, del sector de soja. Supongamos que los agroexportadores sojeros decidan liquidar todos los dólares que obtienen o liquidar todos sus granos y hacerse de los dólares y obviamente cambiar por pesos cuando liquidan esos granos. Supongamos que sea abundante la cantidad de dólares que ingrese por la cosecha, que normalmente en este tiempo ya deberían estar ingresando. Pero que todavía no pasó. Eso todavía no pasó, pero y sobre todo todavía no pasó porque hay una tremenda negociación entre el gobierno nacional y los agroexportadores, justamente porque la expectativa de este sector era que el tipo de cambio sea un poco mayor a los 1.500, a los 1.400 pesos, y la banda superior sea mayor a los 1.400 pesos. Bueno, esto lo que puede generar es que en este periodo el dólar pueda inclusive ser un poco más bajo que de los 1.230, 1.240 que nosotros vemos en las pizarras hoy o en internet hoy. Es decir, situaciones en que el valor del dólar vaya a caer cuando la oferta sea abundante y viceversa. Cuando la demanda sea abundante y la oferta escasee,
lo que vaya a suceder es que el valor del dólar vaya hacia los 1.400. El Banco Central no debería intervenir en ningún momento, pero seguramente alguna mano negra va a hacer que intervenga, sobre todo muy cerca de las elecciones, o si los niveles de precios, y este es un tema que deberíamos hablar también, los niveles de precios se empiecen a disparar como expectativa de devaluación en la economía argentina. Hoy por hoy, que es lo que vemos con mucha preocupación, no solamente en los consumidores, es decir, en los trabajadores, en los asalariados, la posibilidad de que los niveles de inflación se mantengan como el informado el viernes pasado. ¿Te acordás que lo primero que yo te dije el viernes es lo que no tenemos que dejar de ver es el gran problema que tiene Argentina, que es la inflación? Ese día se había anunciado una inflación del 3,7%, Liliana, que si nosotros vemos la desinflación que tuvo la economía argentina, 3,7% es el mismo valor que tuvo en el mes de agosto del año pasado. Es decir, se quebró la confianza en el proceso desinflacionario que venía teniendo la economía argentina. Eso es también un síntoma del fracaso del programa económico anterior. Entonces, lo que seguramente va a suceder es que vayamos a tener 2 o 3 meses con un aumento sostenido en el nivel de precios, sobre todo de aquellos precios que están vinculados con los sectores agroexportadores, claramente alimentos, combustible o energía. Y a esto hay que sumarle entonces también el posible impacto que puede tener esto sobre las tarifas públicas. Por lo tanto, tenemos que ser muy cautos, muy precavidos, estar muy atentos a posibles impactos que sobre el nivel de precio pueda tener, esperando para los próximos 2 o 3 meses. Ojalá me equivoqué, ojalá mi proyección sea equivocada y no tengamos estos saltos inflacionarios, inflación inclusive superior al 4%, lo cual puede tender más allá del mes de junio o julio, si efectivamente las expectativas terminan ancladas en un tipo de cambio entre 1.000 y 1.400 pesos, y efectivamente los actores económicos, sobre todo los grandes inversores o los grandes los decisores económicos en el país le creen a estas medidas, efectivamente podamos tener una tendencia hacia nuevamente hacia un proceso de desinflación, lo cual seguramente allí vamos a ver intervenciones del Banco Central sobre el tipo de cambio, sobre todo porque vamos a estar muy cerca de las elecciones de medio término de este año. Usted dijo las consecuencias de este nuevo programa de flotación entre bandas, ¿no?, del valor del dólar. Sí. Consecuencias negativas y positivas. ¿Cuáles serían las positivas? Las negativas me preguntaste recién. ¿Cuáles serían las positivas? Bueno, las negativas te comenté recién, sí, por eso. Este efecto inflacionario, y dentro de algunas medidas positivas. Todavía nosotros no podemos medir impactos sobre efectivamente la media, más allá de que ayer las acciones subieron muchísimo, pero hoy las acciones bajaron muchísimo también en la República Argentina. ¿Qué acciones? Es decir, más allá de esto, las cuestiones positivas pueden estar vinculadas, por ejemplo, con que algunos sectores exportadores o que tenían una debilidad o venían debilitados en su nivel de competitividad exterior, le sirva el tipo de cambio al cual se puede negociar, y estamos hablando de un tipo de cambio de 1.200 para arriba, 1.200, 1.300, por lo tanto puede ser positivo para estos sectores. Ahora, los resultados positivos van a terminar siendo siempre en términos sectoriales, por lo tanto también tenemos que identificar cuáles son los sectores que específicamente se pueden ver beneficiados. Pero a esto también tenemos que agregar lo siguiente, que esto también tiene que ser variable de análisis. Las paritarias quedaron negociadas al 1% de aumento hasta el mes de mayo, y nosotros vamos a tener un proceso inflacionario hasta el mes de mayo seguramente superior al 4%, por lo tanto aquí te sumo con la cuestión negativa sin duda de este proceso que vamos a transitar en los próximos 3 meses. ¿Y por qué Las cuestiones positivas van a depender de la credibilidad que los actores económicos le den al programa, y no entremos en un crowding pack como, disculpad que te hable de esto, no entremos en una bicicleta financiera como la que tuvimos hasta hace
hasta hace una semana en la República Argentina, que generaron un drenaje de dólares de las reservas como consecuencia de que la tasa de interés es más alta que la tasa de devaluación. Si la tasa de interés que se fije en el mercado, y esta es una cuestión pendiente, ahora lo que tenemos que mirar con mucha atención es a cuánto se va a fijar la tasa de interés en el mercado, porque si la tasa de interés termina siendo muy alta, nuevamente vamos a entrar en una bicicleta financiera donde va a ser más fácil especular en pesos, cambiar los dólares por pesos, hacer que sin duda que el dólar caiga, el valor del dólar caiga, la economía pierda competitividad y obviamente los bonos al alza, con salidas esporádicas nuevamente de dólares de las reservas, con una reserva con un banco central que hoy puede responder esa salida, pero con un drenaje de reservas que le van a terminar ocasionando nuevamente un déficit al Banco Central, como es el que vivimos hasta el día de hoy, que empezaron a entrar dólares producto del acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, ahora le pregunto, en este análisis, ¿no? Si puede bajar un poco para el trabajador, para el bolsillo del trabajador, el que solamente ve un dólar en imagen, en figuritas, ¿no? Sí. ¿Cómo impacta todo esto que le hablamos del cepo, la flexibilización, la banda del dólar flotante y todo esto? El trabajador tiene que observar con clara atención, con atención precisa, dónde hace sus compras, teniendo en cuenta de que vamos a entrar en un proceso de aumento de precio de alimentos, como el que tuvimos en el mes de marzo. Y obviamente, claro, Liliana, porque una vez que sube no baja. Porque una vez que sube no baja, porque los salarios son inflexibles a la baja. Esa es una ley económica. Los precios, cualquier ¿no? macroeconomista siempre lo observa. Bueno, o por lo menos algunos macroeconomistas que nos formamos depende de la escuela. Exactamente, pero los precios en general son siempre inflexibles a la baja. Vos viste una caída en los niveles de precios de manera sustantiva. Eso solamente sucede cuando hay depresión económica, cuando hay altos niveles de recesión económica, pero lo que sucede es que hoy puede existir una tendencia inclusive de crecimiento económico como consecuencia de la recuperación de algunos sectores. ¿Qué le espera al trabajador, pienso? Alza de alquileres, por ejemplo, aumento de alquileres, aumento de las facturas del costo de luz, agua, aumento del costo de la garrafa de gas. Hay dos cuestiones que son muy sensibles, alimentos y alquileres. Primero, alimentos por una cuestión vinculada con las cuestiones estacionales, pero no solamente estacionales, sino también de la propia especulación que hacen los oferentes de productos en los mercados alimenticios. Y el segundo elemento que hay que mirar con mucha atención es alquileres. Porque los alquileres o se pueden ajustar por IPC o se ajustan por el CCL, es decir, el costo, el ICL, perdón, el índice de costo de contrato de locación. Entonces, estos dos elementos son los que hay que mirar con mucha atención, el ICL y el IPC, porque en función de esto se ajustan estos contratos de alquileres. O sea, otra vez el sector más vulnerable, que es el trabajador, que la economía de su hogar depende de su trabajo, que puede ser registrado o no, es el que va a salir más perjudicado. No hay ninguna buena noticia. Por lo menos de acá a los próximos 3 meses nos están llevando a un nuevo ajuste, ya no en términos fiscales, sino fundamentalmente en términos de precios. Porque esta medida ajusta precios indefectiblemente. Y para aquellos que dicen no es una devaluación, es una flotación, ¿es un juego de palabra o fue una devaluación lo que...? A ver, hoy le escuché a un amigo, hoy compartiendo con un amigo, decía algo muy interesante que me gustó. Claramente hay una devaluación del oficial, una devaluación del 12%. Digo, mirad, ¿cuál era el tipo de cambio oficial hasta el viernes? Era de casi 1.100 pesos. Y hoy el tipo de cambio en el mercado
que viene a ser el oficial, el que vende el Banco Nación, es de 1230. Es decir, sí, 1220, 1230. Es una devaluación del 12%, más aproximadamente. O sea, el peso vale menos. Ahí tenés una devaluación y claramente lo que vas a tener es un aumento de precios a ver, muchos tenemos muy poca memoria, pero hagamos un esfuerzo y vayamos a enero del año pasado, vayamos a diciembre del año pasado. Está bien que voy a poner un ejemplo absolutamente ya extremo, pero vayamos es lo que podemos tener en nuestra memoria. En diciembre del año 2023, Liliana, te acordarás vos, éramos muy chicos en ese momento, pero vos te acordás que tuvimos una devaluación del 25%. ¿Te acordás cuando subió Milei el 12 de diciembre? Se anunció una devaluación del 20%. Quisiera no acordarme. Perdón, pero bueno. No del 25%, sino se anunció una devaluación del 100%. ¿Y qué pasó en el mes de enero? O en el mes de diciembre y en el mes de enero. En el mes de diciembre tuvimos una inflación del 25% y en el mes de enero tuvimos una inflación del 20%. Si no se hubiera producido esa evaluación, seguramente la inflación hubiera sido del 10%. Y en enero hubiera sido del 8 o tal vez del 10. Sí, ahí entonces, pasamos lo que genera un proceso de devaluación de esta naturaleza es no sé si un descalabro, pero en ese momento sí generó, pero lo que genera sin duda es un aumento en los niveles de precios. Sin duda que genera un aumento en niveles de precios. Ahora, también hay que entender lo siguiente. Supongamos que vos era una persona sos una persona que alquilás. De por sí creo que alquilás el lugar donde vivís. Bueno, si vos necesitas dólares para pagar tu alquiler, hasta el viernes vos ibas al MEP para conseguir esos, es decir, el dólar MEP o el contado con liqui, para conseguir esos dólares para pagar el alquiler. Bueno, ¿qué pasaba? Vos conseguías el MEP, el dólar en ese tipo de los mercados financieros a 1.300 pesos, pero hoy te bajó el dólar, te bajó a 1.000, hoy te bajó la posibilidad de adquirir es decir, te bajó el costo de adquirir esos dólares, te bajó a 1.250, 1.300. El correntino de a pie no tiene idea de lo que es el dólar MEP, va a pagar el alquiler bien, juntando el pesito de lo que llegue. No, está bien, pero entonces no hablemos del dólar MEP y solamente nos reduzcámonos a decir, si va a tener impacto de precio, sí, va a tener impacto de precio, y cuál va a ser el impacto de precio, y no sabemos, porque son medidas que nadie todavía la tiene 100% calibrada, ni siquiera el gobierno. Bueno, o sea, a prepararse nomás, porque todo va a subir y nada va a bajar, en definitiva, ¿no? Sí, seguramente algunos sectores no van a tener aumento de precios, sobre todo aquellos que están hoy vinculados a determinado tipo de mercados, como por ejemplo importación. Hoy seguramente algunos sectores importados mantendrán sus niveles de precios, algunos sectores que están vinculados con sectores importados mantendrán sus niveles de precios, pero de lo que se trata también es tratar de descubrir cuál es cuál es el impacto sobre la actividad laboral, sobre la actividad económica que esta medida puede tener, porque hasta ahora lo que nosotros vemos son medidas financieras, pero no medidas que tiendan a generar un incentivo productivo en la República Argentina. Licenciado Ataliba La Provita, muchísimas gracias por esta comunicación. Un abrazo grande, Liliana, nos vemos pronto. Que tenga usted buenas noches. Bueno, y sí, aunque uno quiera ponerse en modo positivo, cuesta. Pensando sobre todo, siempre me sitúo en el lugar del correntino de a pie, como suelo decir, del trabajador, del que la pelea todo el día para tratar de llevar el pan a su casa, ¿no? Y que no llega a fin de mes. Entonces, siempre trato de situarme en el sector más vulnerable. Y cuando suben los precios, no bajan. Aunque el precio del dólar no llegue a la banda del 1.400, y por las dudas suben, porque no saben qué va a pasar mañana. Los formadores de precio, ¿no?
Entonces, vamos al supermercado y lo que compramos el fin de semana ahora ya no, ya subió. Y no podemos adquirir lo mismo por ese mismo monte de dinero. ¿Me explico? Entonces, nada positivo para el trabajador otra vez, ¿no? Ni el que trabaja en relación de dependencia, ni el que trabaja de manera independiente, ni para el trabajo registrado, ni hablar para los que trabajan digamos, de manera no registrada, ni hablar para los monotributistas, que prácticamente todos los meses aumentan el monto de las cuotas. Tanto se habla respecto a la dependencia del Estado y que hay que achicar del Estado, que aquellos trabajadores que nunca trabajamos en relación de dependencia del Estado, que trabajamos siempre por nuestra cuenta y como monotributistas, por ejemplo, ninguna medida a favor de este sector. Al contrario, todos los meses o cada 2 o 3 meses aumentan las cuotas, por ejemplo, del monotributo. Entonces, ¿dónde está el beneficio para aquellos que trabajamos sin dependencia del Estado, sin sangrar al Estado, como le gusta decir, ¿no?, a este gobierno y las ideas libertarias? Entonces, habrá que prepararse nuevamente para exprimir el bolsillo, y el día tiene 24 horas solamente. En algún momento hay que descansar, por cada vez trabajamos más, percibimos menos, aumentan las tarifas, aquellos que vivimos de alquiler, suben los alquileres, sube todo, ni hablar para los que tienen hijos en edad escolar o hijos en edad que van a la universidad y que se sacrifican para que ese hijo o esa hija tenga un título profesional. Entonces nos podrán poner nombres, no es devaluación, es flotación, no es eliminación del cepo, es la flexibilización del cepo. Pongan los nombres que quieran, pongan los nombres técnicos en idioma extranjero. Lo concreto es que el trabajador de a pie va a seguir sufriendo las consecuencias, trabajando más, percibiendo menos y no llegando a fin de mes. No es que una se ponga negativa, pero lamentablemente esta es la realidad. Ojalá me equivoque completamente, ojalá, ruego equivocarme, pero otra vez el sacrificio es para la clase trabajadora, para los jubilados y también para el sector de los discapacitados.